La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la influenza, cómo se presenta y cómo prevenirla. Nuestro invitado, el profesor Dr. Edgar Ortega Portillo, doctor en Medicina Interna, especialista en Infectología Clínica, magíster en Administración y Gerencia Hospitalaria. Y vamos a ver esta placa que nos dice lo siguiente. La influenza es una infección viral que ataca al sistema respiratorio. El virus tiene diferentes cepas como H1N1, AH1N1, AH3N2 y la influenza B. La estrategia de salud pública de los países que incorporaron la vacuna contra la influenza en sus calendarios de inmunización consiste en la vacunación a los grupos de riesgo de padecer influenza grave, a fin de reducir el número de hospitalizaciones y la mortalidad por el virus. Este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, un tema muy importante. Tenemos que vacunarnos y vamos a ver si la vacuna es solamente para la gente más grande o si todos podemos vacunarnos. Esa es la idea del programa, conocer un poquito más sobre el tema. Antes de recibir a nuestro invitado, entonces hacemos nuestro ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos y porque la gratitud es el primer paso a la felicidad y a la prosperidad. Nosotros le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo particularmente agradezco inmensamente el poder hacer este programa desde hace tantos años. Cada día aprendo algo nuevo y agradezco que estés vos del otro lado viéndolo, porque el programa está hecho para vos. Bienvenido. De esta manera comenzamos nuestro programa, El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y enseguidita ya estamos con nuestro invitado, el profesor Dr. Edgar Ortega Portillo. Estamos con nuestro invitado, el profesor Dr. Edgar Ortega Portillo. Él es doctor en Medicina Interna, especialista en Infectología Clínica, magíster en Administración y Gerencia Hospitalaria y amigo de la casa. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Hola, Vivi. Súper bien. Siempre un gustazo estar aquí contigo. Bueno, un gusto tenerte aquí y vamos a hablar de este tema de la influenza, cómo se presenta y cómo prevenirla y que nos comentes un poquito, porque hay gente que dice, no, este es puro boleto, esta historia de la influenza, de la vacuna, no hay que ponerse porque esto, porque lo otro. Sin embargo, más que vale que sí, que existe vacuna y que hay que usarla, ¿verdad? Sí, es así. Si miramos un poco la historia, Vivi, ¿verdad? En la década del 1910-20, más de 50 millones de personas murieron en Europa, lo que se pudieron reportar, ¿verdad? Y a partir, puede que un tiempo haya estado dormido y no se hayan reportado tantos casos, ¿verdad? Pero desde 2002 empezó a sufrir cambios el virus de la influenza y se volvió más agresivo, ¿verdad? Y hubo una mezcla entre la gripe porcina, aviar y cambia la estructura. Siempre decimos lo que hacemos en infectología, que estos microorganismos, por más que sean pequeños y microscópicos, tienen toda la capacidad de volverse más virulentos, es decir, más fuertes. Entonces nos pegan con mayor intensidad y causan la muerte, ¿verdad? En nuestro país, el año pasado, solamente casos reportados y confirmados de muertes por infecciones por influenza fueron 700 personas. Pero mucho, es mucho para nuestro país y que pudimos hacer el diagnóstico, porque muchas veces vos sabés que para hacer la confirmación de un diagnóstico, primero no tenemos acceso al laboratorio o a la prueba.
Segundo, los casos del interior se envían a Asunción, no se procesan, no llegan en buenas condiciones y hay un subregistro también, no da tiempo para hacer los reportes. Entonces siempre tenemos un subregistro, pero 700 es muchísimo, ¿verdad? A pesar de que es una enfermedad totalmente prevenible actualmente por vacunas, ¿verdad? Sí. Entonces, desde el año 2002 es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Ya que existe algo para prevenir, porque también el mecanismo de contagio es muy fácil, ¿verdad? Hay mucha aglomeración de personas, uno se moviliza muy rápido, entonces al otro lado del mundo puede haber una infección y en menos de un día llega a nuestro país, Claro. ¿verdad? Entonces la influenza es una enfermedad que mata a muchas personas a nivel mundial y nuestro país no es la excepción, ¿verdad? No Y es la tenemos las excepción. vacunas, entonces hay que utilizarlas. Años anteriores nadie se quería poner la vacuna. Este año por el tema del COVID es como que arrasaron y todo el mundo se fue a poner, gracias a Dios, ¿verdad? Y sí, es lastimosamente, esa es la verdad, ¿verdad? La cobertura en las vacunas con una enfermedad prevenible fue muy baja generalmente en el país, porque eso pasa por varios factores, entre ellos la conciencia de la ciudadanía, ¿verdad? Porque el Estado invierte, pero uno tiene que acercarse a los puestos, ya que la conservación de la vacuna tiene un procedimiento y no todos lo pueden manipular, ¿verdad? Y entonces un porcentaje bastante bajo, ¿verdad? Ahora bien, con el temor que este año tuvimos la peculiaridad del SARS-CoV-2, que es el Sí. COVID-19, ¿verdad? Entonces nos vimos obligados a intensificar las campañas y bueno, en un momento decimos, bueno, no sabemos si tenés influenza o tenés COVID, tenemos que tratar como tal, entonces la gente se agolpó porque era algo que se previene y prácticamente Claro. 800.000 dosis en 2 semanas se aplicaron, algo histórico en nuestro país, ¿verdad? Ojalá que siempre mantengamos eso, ¿verdad? Y ya está surgiendo efectos, porque nosotros en los médicos de hospitales, a esta altura ya estaba desbordados los hospitales por cuadros de influenza A, influenza B, ¿verdad? Ya teníamos ¿verdad? Con el cambio del clima. Sí. Y en este momento algo histórico también, que Qué los hospitales maravilla. están prácticamente vacíos, ¿verdad? Tanto en niños como adultos, ¿verdad? O sea que obviamente la circulación viral y bajó bastante, ¿verdad? Amén de que la vacuna protege contra las formas graves y uno no requiere internación, ¿verdad? Claro, yo insisto en el tema de la vacunación, como ustedes, obviamente, Ministerio de Salud y todos los médicos, pero porque por fin descubrieron, ahora estamos todos esperando que se descubra la vacuna y que fabriquen y que descubran la vacuna contra el COVID, ¿verdad? No tenemos, entonces tenemos ese miedo, tenemos que súper cuidarnos y todo. Para la influenza ya existe, entonces, Sí. ¿por qué hay gente renuente a aplicarse? ¿Verdad? Gente que cree, que dicen algunos, no, porque la cepa, la que te ponen, no es la que viene, es la del año pasado, es no sé, siempre hay contreras para eso, pero por algo el ministerio trae las vacunas adecuadas para la cepa que va a venir, ¿verdad, doctor? Es así, ¿verdad? Actualmente hay incluso corrientes antivacunas Sí. que están tomando todos los países del primer mundo y nos llegan a nosotros, ¿verdad? Que es un punto negativo a favor, o sea, en contra de lo que nosotros preconizamos, ¿verdad? Y segundo, porque la gente le tiene miedo a la vacuna. Dice, yo me apliqué la vacuna y me enfermé después, o tuve gripe. Hay que recordar que la influenza te protege contra las formas graves de la infección, pero hay cuadros que simulan ser influenza y no porque yo me vacuno tengo, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que hay unas falsas noticias y una información que se transmite en un ambiente no profesional, ¿verdad? Sí. Y que la gente hace caso, ¿verdad? Así mismo. O sea, si uno se pone la vacuna contra la influenza, eso no significa que no te vas a resfriar y no te vas a engripar, pero ya no influenza. Va a ser otro claro. tipo de, va a ser una gripe más suave, por ¿Por qué? decirlo. Porque esta vacuna, o sea, cada año sale una vacuna porque el germen, ¿verdad? Tiene cepas que circulan, ¿verdad? Yo no me puedo poner una vacuna de hace 3 años atrás porque eso ya no se expresa actualmente, ¿verdad? Y recordamos que este ambiente fresco de ahora y estos componentes de la vacuna ahora son los que están produciendo cuadros respiratorios en los ambientes fríos del otro hemisferio que ahora recién nos llega a nosotros, ¿verdad? Por eso que cada año se cambia la composición de la vacuna, ¿verdad? Y para esa gente que dice, no, cuando llega acá la vacuna es ya la del año pasado, no es de la cepa
que tenemos. Y claro, porque ahora nosotros vamos a entrar en la etapa fría, en nuestro invierno, y ellos entran en verano. Ellos no tienen estos casos. Claro. Nosotros vamos a entrar recién en lo que a ellos les enfermó, ¿verdad? Y está correcto hacer la vacuna, ¿verdad? Ellos entran primero, después en invierno, y esa oleada de frío nosotros nos llega posteriormente por el tema de los usos horarios y el tiempo, ¿verdad? Entonces, es correcto las modificaciones que se hacen. Es más, para definir la composición de una vacuna, ¿verdad? Se hacen los estudios de las cepas que tienen mayor impacto en la población mundial. Y nosotros no podemos vivir como una isla, ¿verdad? Claro. Ahora yo de Paraguay puedo irme a los Estados Unidos en 12 horas y me puedo enfermar y vengo lo traigo aquí, o en Europa. Entonces nosotros tenemos que acoplarnos a este estudio, ¿verdad? Y por eso que las cepas cada año se define por la Organización Mundial de la Salud para cada hemisferio, ¿verdad? Es el mismo, pero el tiempo que se aplica en cada hemisferio es diferente, porque el hemisferio norte tiene otro clima ahora y ellos están en su primavera, entrando ahora en verano, y nosotros vamos a entrar en nuestro invierno, ¿verdad? Yeah. Entonces es por eso. O sea, para aclarar, la cepa o la vacuna que tenemos ahora es la que se tiene que aplicar todo el mundo, porque es justamente la cepa que va a correr o que está corriendo. Exactamente, ¿verdad? Y con nosotros terminaría el ciclo y después se estudiaría todo lo que producen cuadros respiratorios virales graves en los países del primer mundo. Ellos hacen la composición de la vacuna ideal y después se fabrica, ¿verdad? Y eso nos llega a nosotros. Claro, o sea, realmente nos llega la que se usó el año pasado en Europa o en América del Norte, pero porque recién ahora nosotros tenemos el frío y la circulación de esa cepa. Exactamente, la circulación de esa cepa y nuestro invierno, que puede ser crudo o no, pero que preconiza que haya más cuadros respiratorios. Porque existen otros virus que circulan, el sincitial respiratorio, el rinovirus, todo esto pueden producir enfermedades respiratorias graves, igual que el COVID ahora, ¿verdad? Pero el hecho de que vos estés vacunado es una etiología menos que descarta y hace más fácil también que el profesional pueda manejar, ¿verdad? Porque la influenza mata a muchísimas personas, ¿verdad? A nivel mundial, y es totalmente prevenible, ¿verdad? Y el hecho de que estemos por el tema COVID, o sea, la nueva manera de vivir, el modo COVID de vivir, de usar los barbijos, de lavarnos las manos y de que cada vez que entramos a algún negocio, a algún lugar, se tiene que lavar las manos, de usar alcohol en gel, de evitar el acercamiento con otras personas, eso también nos protege no solamente del COVID, sino de un montón de otros virus, ¿verdad? Hasta nos causa gracia a nosotros, Vivi, eso, lo que hacemos todo el tiempo, ambiente hospitalario, es increíble. Algo que en el 1910 hacían, el lavarse las manos y taparse la boca, algo tan simple hacemos ahora, el impacto terrible que tiene. No vemos, Vivi, casos de conjuntivitis, no vemos casos de enfermedades diarreicas, no vemos casos de enfermedades respiratorias que en esta altura pululaban los hospitales. No vemos casos de parotiditis, ¿verdad? O sea que este modo COVID de vivir trae unos beneficios súper importantes, incluso para otras enfermedades. Claro. O sea que hechos tan simples como el lavado de manos y la higiene de la tos, que solemos decir, es fundamental. Bueno, ¿viste? No hay mal que por bien no venga, dice. Entonces ahora hemos aprendido todos hasta cómo lavarnos las manos. Yo recuerdo que hace no sé cuántos años hicimos acá un programa que era de cómo se lavaban las manos. Sí, ¿se acuerda, doctor? Sí, y que usted me dijo que había que cantar 2 veces cumpleaños feliz mientras se lavaba las manos para saber el tiempo. No es nada más que así rapidito. Sí. Y ahora ya todos aprendimos cómo lavarnos las manos, porque antes nos lavábamos así nomás, ahora así, entre los dedos, el pulgar, las uñitas, todo, ¿verdad? Entonces hemos aprendido eso. Nos vino bien, ¿verdad? En cuanto al tiempo para que sea efectivo, ¿verdad? De 20 segundos con una solución hidroalcohólica o 40 segundos con nuestro jabón normal y las etapas, que son los 5 tiempos, ¿verdad? Una efectividad catastrófica, claro. Decimos, súper beneficiosa, ¿verdad? Anteriormente era así y o no nos lavábamos, ¿verdad? Mojarte nomás con agua y sacudirte así un poco. Bueno, qué genial. Bueno, vieron, vamos a buscar siempre lo bueno y lo positivo en todo y todo lo que tenga que ver con la higiene, con la educación, con el aprendizaje, nos va a alejar más de las enfermedades y de padecer cualquier problema. Estamos solucionando muchos futuros problemas al tener esta higiene
este tipo de higiene y bueno, y aprender todos, los grandes y los chicos, y continuar con esta clase, ¿verdad? Con este estilo de vida. Así mismo es, y ojalá que esto como que no nos olvidemos y que tengamos memoria y que por mucho tiempo mantengamos estos hábitos de higiene súper necesarios. Así mismo. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya nos metemos de lleno con la influenza. Vamos a saber cómo se contagia la influenza, los síntomas, los grupos de riesgo, las complicaciones y la solución también. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el profesor doctor Edgar Ortega Portillo. Nuestro tema es la influenza, cómo se presenta y cómo prevenirla. Y vamos ya con ese material que habla de cómo se contagia la influenza. ¿Cómo se contagia la influenza? El virus de la influenza viaja por el aire en gotitas cuando alguien infectado tose, estornuda o habla. El contagio se produce al inhalar las gotitas y al tocar un objeto contaminado, como el teléfono o el teclado de la computadora, y luego transferir los virus a los ojos, la nariz o la boca. El virus está cambiando constantemente con nuevas cepas que aparecen de manera regular. Si se ha tenido influenza en el pasado, el cuerpo ya produce anticuerpos para combatir esa cepa del virus en particular. Así es, doctor. Es así. Tiene una manera peculiar de producir la infección de una persona a otra persona, ¿verdad? Uno al estornudar, al toser, al hablar, cuando uno está en un periodo de incubación que dura como de una semana, entre 3 a 7 días, ¿verdad? Uno puede estar expulsando los microorganismos sin darse cuenta de que también es otra manera en el Paraguay, por ejemplo, de compartir mate, tereré, porque en los fluidos nuestros también está, ¿verdad? Entonces el contacto es más directo, ¿verdad? Ahora bien, al hablar y al estornudar, estos forman aerosoles en unas partículas que se llaman flupsje, ¿verdad? Entonces quedan en el espacio sumergidos, ¿verdad? Entonces yo puedo cruzar por ahí, me puede entrar en la mucosa ocular, o me puede entrar en la nariz o en la boca, o simplemente, ¿verdad? Yo le saludé, el otro estornudó o tosió, me pasa la mano y yo sin querer, queriendo, me inoculo en forma directa, ¿verdad? Esas son las vías más frecuentes de contagio, ¿verdad? O sea, ¿se contagia igual que el COVID, de la misma manera o no? Sí, sí. Esa es la vía aérea. Y segundo, que contamina también las superficies. Sí. Ahora bien, cada virus tiene una peculiaridad. Algunos duran más, otros duran menos tiempo, ¿verdad? Dependiendo de la superficie que contamina, ¿verdad? Pero si en un ambiente cerrado, en una sala de aulas, por ejemplo, donde hay 20 niños, uno tiene influenza y estornuda, ahí más de la mitad podrían tener lo que están alrededor inmediato por ese estornudo que hizo ahí, ¿verdad? Ahora bien, el niño más alejado de él puede ser que no se contagie por esa vía, salvo que después el niño tosió, hizo esto y le pasó la mano y él se inoculó también después, ¿verdad? O sea que cada microorganismo tiene su peculiaridad, pero esta es la vía aérea, cómo se expulsa por ahí, es bastante importante el mecanismo de contagio. Por eso también en los transportes públicos, en los lugares donde se aglomeran muchas personas, ¿verdad? Una persona con cuadro respiratorio debería de hacer la higiene de la tos, ¿verdad? Para evitar la propagación. No, y toser con la flexura, usar un pañuelo, no tocar con la mano, ¿verdad? Y usar barbijos. Y usar barbijos, ¿verdad? Ahora bien, ahora está muy preconizado el uso de barbijos por esta situación, pero si no lo tenemos también, uno siente esa sensación de estornudo y tos previa, entonces uno lo puede cubrir o mismo con la ropa, entonces los microorganismos se quedan a ese nivel y evitamos una propagación innecesaria a mucha gente, incluso en nuestro domicilio, ¿verdad? Y si uno está con esos síntomas, evitar compartir los utensilios, porque en esos lugares puede quedar el microorganismo y no inoculamos en forma directa, ¿verdad? Tenemos que aprender ya en Paraguay a no compartir el tereré, o sea, la bombilla de tereré.
para evitar esto y otras cosas más, que cada uno tenga su guampa. Sí. ¿Verdad? Y es lo que recomendamos, más aún cuando hay así estos brotes de estas enfermedades respiratorias y como el COVID, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Siempre es bueno porque es un contacto directo, es mi saliva con tu saliva en forma directa, ¿verdad? Si bien es muy culturalizado en nuestro país el tomar rondas de tereré, rondas de mate, ¿verdad? O mismo uno sale y un vaso comparte entre todas sus bebidas, ¿verdad? Son conductas que cuando hay brotes de enfermedades infecciosas es el caldo cultivo y la condición especial para la propagación en forma rápida, Y ¿verdad? son conductas poco higiénicas, doctor. Realmente. Sí. O sea, es una tradición. Hay mucha gente que me dice, ay, no tomaste tereré con otra persona. Claro que tomé y no me morí. Pero ya sabemos ahora que podemos evitando eso podemos dejar de tener influenza o COVID o otras enfermedades que se transmiten así con los virus que están en los instrumentos, en los objetos que tocamos, ¿verdad? Y que compartimos. Así mismo, y hay algunos microorganismos que tienen una capacidad tan buena de propagarse. Por ejemplo, si hablamos de sarampión, por ejemplo, un paciente con sarampión, de 12 a 18 personas tiene la capacidad de contagiar. Solamente por estar cerca, por compartir, por hablar, por respirar en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces siempre es bueno mitigar y contener y hacer nuestras medidas de higiene, ¿verdad? Podemos seguir compartiendo, pero cada uno con sus equipos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y vamos a ver ahora los síntomas de la influenza. ¿Es como cualquier gripe, como cualquier resfriito o no? A ver. Síntomas de la influenza. Al inicio la influenza quizás parezca un resfriado común, con nariz que gotea, estornudos y dolor de garganta. Pero los resfriados generalmente se presentan lentamente, mientras que la influenza tiende a aparecer de súbito. Algunos signos y síntomas frecuentes incluyen fiebre de más de 38 grados, dolor en los músculos, escalofríos y sudoración, dolor de cabeza, tos persistente, fatiga y debilidad. Es así. Podemos perfectamente nosotros en la práctica médica diferenciar y también el público en general, ¿verdad? Si estamos ante una gripecita o estamos ante un resfrío, ante un cuadro de influenza, ¿verdad? La enfermedad tipo influenza es una enfermedad muy sintomática, ¿verdad? Produce fiebre de entrada. Los resfríos y los cuadros respiratorios, ¿quién no ha tenido? Sí. Generalmente la fiebre no aparece, ¿verdad? Y tiene un estado general, si bien no es el óptimo, pero tampoco le dificulta realizar o sea, uno se va a trabajar, pero no está con todas las pilas como uno dice, está sin pocas pulgas, así como dice, no quiere comer, o sea, está con las luces bajas, uno dice, ¿verdad? Con influenza tenés la necesidad de reposar, porque altera tu estado general. Es como si te atropellase un vehículo, ¿verdad? Los dolores corporales, aparte del dolor faríngeo, que es bastante importante, y la fiebre, ¿verdad? Y eso es de inicio así brusco, ¿verdad? En el cambio, en la gripe o el resfrío común es progresivo y aumenta en intensidad y algunos signos pueden estar ausentes, ¿verdad? Entonces, el cuadro de influenza, sí o sí, fiebre y el dolor de garganta acompañado de las molestias en el estado general. Puede tener cefalea, puede tener tos intensa, el dolor muscular y corporal y no tiene ni ganas de levantarse de la cama, o sea que le impide realizar sus actividades cotidianas, ¿verdad? Una persona que tenga síntomas, no sabe si es influenza o no, ¿verdad? Pero así de dolor de cabeza, un poco de fiebre, esa persona ya debería quedarse en su casa. Estoy hablando no en época de cuarentena, sino en época normal. Esa persona debería quedarse en la casa, tratar de no estar con otras personas para evitar el contagio y para mejorar ella también, ¿verdad? Claro, primero que el reposo es fundamental para cualquier enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que su sistema inmunológico gaste las energías y la caloría para defenderle contra la infección. Si nosotros hacemos nuestras actividades normales, esa energía se reparte entre otras funciones del cuerpo, entonces tipo que está diezmado, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Y segundo, uno evita la propagación, ¿verdad? A otros microorganismos, ¿verdad? Ahora bien, consultar o no consultar siempre es importante, que cuando no hay, ahora tenemos una pandemia mundial en donde la recomendación cambia, ¿verdad? Porque si el paciente no tiene síntomas
graves o signos de alarma, le solemos decir, él puede con el reposo y la automedicación, que no recomendamos muchas veces, ¿verdad? Pero cuando no tenemos, si no tuviésemos esta pandemia, recomendaríamos por lo menos que vayan al médico. Que vayan al médico con su tapaboca, haciendo la higiene de la tos, ¿verdad? Y consultar, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ahora tenemos la tecnología, uno consulta por redes sociales, pide el asesoramiento, la autoconsulta o llama a números habilitados o mismo con su médico, ¿verdad? Ahora bien, por eso que es importante que el usuario o el paciente sepa los signos de alarma, como una enfermedad respiratoria, que es lo que a uno le tiene que alarmar, es que le falte aire, que tenga la dificultad para respirar. Ahí no le podemos decir de ninguna manera a nadie que se quede a la casa, tiene que pedir asesoramiento del profesional, ¿verdad? Claro, pero si tenés algún síntoma, no te sentís tan mal, podés hacer la consulta telefónica o vía WhatsApp o lo que sea, y ahí el doctor te va a decir, bueno, toma tal medicamento, porque la automedicación lo que es peligrosa también. Sí, doctor. La automedicación es peligrosa en todo momento y es algo que no preconizamos, queremos dejar bien en claro, ¿verdad? En época de pandemia cambian las normas porque él puede tener un cuadro de influenza y no grave y acude a un hospital donde se le suma un COVID, por ejemplo, que podría ser fatal, ¿verdad? Entonces estamos haciendo bien esa diferenciación, ¿verdad? Pero si no tuviésemos la pandemia, siempre es bueno que le oriente un facultativo, ¿verdad? Que le pueda tratar, porque muchas veces hay personas que nunca se han enfermado, que son de poco tomar medicamentos y ponerle que la automedicación toma un medicamento y él le tenía alergia a esa droga o empeora su situación, ¿verdad? Entonces se recomendaría eso, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y vamos ahora con este otro material, por favor. Interesante está. Vamos a ver. Los grupos de riesgo. Los niños de 6 meses a 3 años, los adultos de 60 años o más, embarazadas y personas con edad comprendida entre 3 años y 59 años con enfermedades de base como asma, diabetes, cardiopatía congénita o adquirida, cáncer, inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica. O sea, los grupos de riesgo son niños de 6 meses a 3 años y adultos de 60 años para arriba. Así es. Además, embarazadas y personas con edades entre 3 y 59 años, pero que tengan enfermedades de base como asma, diabetes, cardiopatía congénita adquirida, cáncer, inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica. Es así. Así es. Está bien estipulado la población de riesgo, ambos extremos de la vida, los adultos mayores, 60, 65 años para arriba, y los recién nacidos y los niños muy pequeños, hasta los 2 años. Cuanto más pequeño sea el niño, recién nacido hasta 28 días, neonato, o hasta los 6 meses son los extremos de vida y la embarazada también, ¿verdad? Es una población clave que tiene que vacunarse apenas tengamos la vacuna o exista la indicación para vacunar. La embarazada en cualquier momento cuando se entera su condición para una protección porque le pega con toda la influenza a esa gente, ¿verdad? Ahora bien, aquellas personas que están entre los 3 años y menores de 50 años, ¿verdad? Se supone que el sistema inmunológico está óptimo para defendernos. Vamos a enfermarnos, pero probablemente de la forma grave no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero en esta población hay gente que tiene otras enfermedades que la acompañan, ¿verdad? Que probablemente el sistema inmunológico no esté tan óptimo. Entonces ellos deben de aplicarse sí o sí, ¿verdad? Y están los diabéticos, algunas personas que tienen el VIH-Sida, por ejemplo, ¿verdad? Los pacientes oncológicos que están en tratamiento de radio, quimioterapia, existen los pacientes que están trasplantados, ¿verdad? Existe un abanico de enfermedades que le pueden inmunodeprimir y esos son pacientes también claves, a pesar de que tengan una edad comprendida entre la población en general. Entonces, siempre es la recomendación en este grupo etario que su profesional que le sigue su patología de base sea el que le indique, ¿verdad? Claro. Pero el adulto mayor y los recién nacidos y las embarazadas son los que más frecuentemente presentan la forma grave de la enfermedad. Y que son los primeros que tienen que ponerse la vacuna. Exactamente. Cuando viene el esquema de vacunación, son los primeros que deben de vacunarse siempre. Perfecto. Hacemos un pequeño corte y a la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. A la vuelta vamos a hablar de cuándo acudir a la atención de urgencia y cómo prevenir justamente la influenza.
Vamos ahora a ver este material, por favor. Las complicaciones. Los niños y adultos en alto riesgo pueden presentar complicaciones como neumonía, bronquitis, brotes asmáticos, problemas de corazón e infecciones del oído. La neumonía es la complicación más grave porque puede ser mortal para los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Así es, doctor. Es así, la enfermedad producida por influenza, independientemente de la cepa que sea la causante de la infección en el paciente, puede presentar un abanico bastante amplio de complicaciones y que pueden ser graves, y no solamente vive complicaciones respiratorias, ¿verdad? Podemos empezar por las complicaciones respiratorias, que son las más frecuentes, ¿verdad? Puede producir una neumonía. Esta neumonía tiene una peculiaridad, que es una neumonía que afecta todo el pulmón, todo el parénquima pulmonar, nosotros solemos decir, que es diferente a la pulmonía que le dicen la gente, que es un solo segmento, un solo lóbulo. Entonces hay otras zonas del pulmón que pueden oxigenar y uno no sufre tanto. En cambio, la influenza tiene un patrón que tiende a afectar el parénquima desde su vértice hasta la base pulmonar. Entonces, o sea, todo el pulmón. Sí, y por consecuentemente el paciente tiene mucha dificultad para respirar, ¿verdad? En nuestro dulce idioma dice, tengo yucuá, doctor, sí. Te dice, tengo dificultad para respirar, o tengo la sensación de falta de aire, doctor, que ayer no tenía, ¿verdad? Y está con un cuadro febril, con dolor de faringe que empezó antes. Eso habla que no solamente se inoculó en la vía aérea superior, sino que ya llegó a la vía aérea inferior, ¿verdad? Ahora bien, si de por sí el paciente ya era un paciente asmático o fumador, recordamos que esos pulmones no son unos pulmones sanos. De por sí ya tiene una fibrosis. A ellos le pega también con todo, ¿verdad? Claro. En los niños que son alérgicos e hiperreactores bronquiales, ¿verdad? Por eso que la forma más grave dan en estos pacientes. En aquellas personas que cocinan siempre años de haber cocinado a carbón, a leña, y que inhalaron ese humo, producen una fibrosis en el pulmón, entonces no es un pulmón normal. Entonces estas infecciones le pegan con mayor severidad, aparte del comportamiento que quiere afectar todo el pulmón y no solamente un segmento, ¿verdad? Ahora bien, aparte de esa dificultad respiratoria, la influenza puede producir una inflamación del propio tejido miocárdico que solemos ver, produce una miocarditis viral, ¿verdad? Eso del corazón. Sí, inflama el corazón, el tejido del corazón, y eso puede producirle insuficiencias cardíacas a pacientes muy jóvenes que tenían un corazón indemne, sano, sin ninguna patología, y que concomitantemente a su cuadro de influenza después vemos alteraciones electrocardiográficas o tienen palpitaciones o otros signos de edema, ¿verdad? O sea, puede producir una lesión directa del músculo cardíaco, puede producir encefalitis, puede producir meningitis, en realidad todos los órganos de la economía. Nosotros no podemos saber, una vez que un microorganismo ingresa, cuál es ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir y qué tejido va a afectar? Sí sabemos los reportes y nuestros propios reportes locales de lo que más frecuentemente le afectan, pero hay manifestaciones atípicas, dicen, ¿verdad? Y dentro de las manifestaciones atípicas tenemos la afectación cardíaca, la afectación cerebral, pueden producir insuficiencia renal, o sea, hay cuadros diarreicos por influenza, Vivi, que más frecuentemente se ven en los niños, o sea que tienen un cuadro respiratorio y luego se internan por deshidratación, le dan mucha tos y ellos vomitan todo el contenido estomacal, tienen intolerancia oral y entonces pierden tanto por la boca como pierden también por detrás. Sí. Entonces se deshidratan y producen cuadros diarreicos, ¿verdad? Producidos por influenza. ¿Verdad? Y todos se pueden morir. Ese es el tema. O sea, no es que te da una gripe, mucha fiebre y te quedas acostado y después te pasa. Te puede dar todas estas complicaciones dependiendo de cuántos años tengas y de cómo está tu organismo, pero de todas maneras sabemos que a los niñitos y a los adultos mayores que tengan, por ejemplo, neumonía, uno ya tiene que estar atento porque eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Y todo lo que estás contando, doctor. Es muy peligroso, y cuando ya es importante también saber que cuando instauramos un tratamiento, pero el daño ya está hecho, muchas veces ya es irreversible, ¿verdad? O sea que tratamos de decir, si yo tengo una neumonitis,
por influenza y tengo una dificultad respiratoria, yo necesito asistencia respiratoria mecánica. ¿Qué es neumonitis? ¿No es neumonía? Y la neumonía es la neumonía segmentaria de un lóbulo, ¿verdad? Sí. Y la neumonitis sería la afectación de todo el parénquima pulmonar, que nosotros llamamos inflamación. Sí. ¿Verdad? Sí, es otra manera de mencionar nada más. Solamente que la neumonía es de un lóbulo, de un segmento, una parte específica. Y esto afecta a todo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otra, perfecto, digo, estas son las complicaciones, nada perfecto, perfecto que estamos aprendiendo. Vamos con otro material, por favor. ¿Cuándo acudir a la atención de urgencia? Como la influenza puede ser asintomática o presentar la sintomatología de una gripe común, se debe estar alerta en caso de que el dolor de cabeza y el flujo nasal no disminuyan con los medicamentos en un máximo de 3 días. En el caso de los niños, si se presenta vómito o diarrea y existe mucha debilidad, es recomendable acudir al especialista desde el primer día para evitar que la deshidratación complique el cuadro de influenza. Es así, Vivi. Dependiendo de la edad que tenga nuestro paciente, hay complicaciones que obligatoriamente imperan que los familiares o que acudan al centro asistencial, ¿verdad? Por ejemplo, los niños. Los niños, por más que estén enfermos, Vivi, eso siempre nuestras madres lo saben, ¿verdad? Cuando no quiere comer o cuando no quiere jugar, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Es un signo de alarma, Claro. algo está ocurriendo en ellos, sumado a los síntomas respiratorios, ¿verdad? Eso habla de que la infección es una infección que puede poner en riesgo su vida, ¿verdad? Entonces debe de ser evaluado, ¿verdad? En los niños también, ¿verdad? Que no toleren la alimentación que ellos reciben. Y si son muy pequeños, por ejemplo la leche, que vomiten toda la leche, es algo catastrófico en ellos, ¿verdad? Porque ¿cómo se van a nutrir, verdad? Entonces muy rápido, sumado a los síntomas respiratorios que ellos pueden tener, ¿verdad? Y si tienen un cuadro respiratorio, ¿verdad? Ahora bien, si toleran la vía oral, es decir, toleran el pecho materno, toleran el biberón, no tienen diarrea, pero de repente vemos que para respirar presenta un mayor esfuerzo de la musculatura respiratoria. O vemos el aleteo nasal, le solemos decir, es decir, las alas de la nariz se inflan, o yo tengo una sensación de falta de aire, ¿verdad? Y respiro con mayor dificultad. Solemos decir eso tiraje, y esos tirajes vemos aquí supraclavicular y entre los músculos, entre las costillas, ¿verdad? Que hacen un mayor esfuerzo, inmediatamente tienen que hacer. Y los grados severos, yo de la nada le veo la boquita del niño azul, o los labios azules, o las manos que no tienen que tener. Eso es sinónimo de cianosis, es decir, hay una hipoxia severa. ¿Qué quiere decir la hipoxia severa? Hay una falta de oxígeno a nivel de la sangre, eso es severo, se vuelve a su lado y los deditos, ¿verdad? Esos son grados severos de dificultad respiratoria. Urgente, ahí volando llevarle al médico. Inmediato, ¿verdad? Inmediato. Ahora bien, los adultos mayores que podemos defendernos mejor, podemos hablar, ¿cuándo acudiríamos? Cuando yo estoy con 2 días ya de fiebre y no me pasa, a pesar de que no tengo dificultad respiratoria. A pesar de que tomé a pesar de que tomé un medicamento para la antigripal que suelo tomar luego, le tomo algún analgésico que yo sé que no soy alérgico y suelo tomar, pero me llama la atención que 2 días estoy con fiebre, debería acudir para que me puedan examinar, ¿verdad? Ahora bien, el adulto cuando tiene que acudir en forma urgente o inmediata, ¿verdad? Cuando tiene la dificultad para respirar. En el adulto podemos contar, nosotros en un minuto respiramos entre 12 a 20 respiraciones aproximadamente por minuto, ¿verdad? Y cuando sobrepasamos las 20 respiraciones en un minuto, algo nos está ocurriendo. ¿Cómo es en un minuto? ¿Cuántas respiraciones? O sea, y entre 12, yo cuento en un minuto y cuento mi respiración. Pero se cuenta, por ejemplo, inhalo y exhalo es 1. Uno. Y eso yo cuento. Inhalo 1, exhalo 2. El proceso respiratorio está formado por la inspiración y la expiración. Y ahí es una respiración. Sí. Y entonces acompañan los músculos para inhalar y exhalar, ¿verdad? Sí. Esa es una respiración. Y eso cuento en un minuto. En un adulto tiene que ser entre 12 hasta 20, ¿verdad? Sí. Si yo tengo 25, si yo tengo 30, por ejemplo.
algo, claro, algo no está bien. Y encima en reposo, no, porque si estoy haciendo actividad física, mi frecuencia respiratoria aumenta. Los niños ¿verdad? sí tienen la frecuencia más rápida, ¿verdad? En los niños, dependiendo de la edad, los recién nacidos, hasta 1 año, hasta 2 años, ellos van hasta que llegan, ellos tienen un abanico que los pediatras manejan muy bien esa parte, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un corte, doctor. Vamos a controlar cuántas veces respiramos en un minuto y volvemos enseguida. ¿Cuántas veces respiraste en un minuto? ¿Hiciste ya la prueba? Bueno, me alegro que estés bien. O si no, urgente ya llama al médico. Vamos ahora a ver este material, por favor. Prevención. Se recomienda a todos vacunarse anualmente contra la influenza a partir de los 6 meses de edad. Todos los años, la vacuna de temporada contiene protección contra 3 o 4 cepas del virus de la influenza, que se estima serán las más comunes. También es importante tomar medidas para reducir la posibilidad de contagio. Lavarse las manos correctamente y con frecuencia. Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser. Evitar las multitudes. Es así, Vivi. Es una enfermedad totalmente prevenible por vacunas, ¿verdad? Y entonces todos tenemos que vacunarnos, ¿verdad? Para la definición de la composición de las cepas, estuvimos ya hablando que se hace un estudio previo a nivel mundial de las formas que circulan en ese momento y que presentan las formas graves, ¿verdad? Es una vacuna anual porque la cepa es para lo que circula. Algunas veces podrían repetirse las mismas cepas, se pueden repetir, pero eso depende de la circulación mundial que no lo podemos saber ahora, ¿verdad? Pero es una vacuna totalmente prevenible, inocua, prácticamente no existen contraindicaciones y deja inmunidad por mucho tiempo. Actualmente nos protege contra 3 cepas, la vacuna que trae el ministerio, y es la que son las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, ¿verdad? Que es con la influenza A, H1N1, la influenza A, H3N2 y la influenza B, ¿verdad? Nosotros este año, antes de la epidemia de COVID, ya desde febrero empezamos a tener circulación del virus de la influenza B. Es lo que estábamos viendo en la práctica, que estaba empezando a circular y ya se empezó a reportar los casos y la alerta, ¿verdad? Porque pensábamos que si es que no se hacía esta buena campaña de vacunación y lo positivo que trajo la pandemia del COVID, que es el temor, probablemente influenza B iba a estar colapsado nuestra red, ¿verdad? Pues ya estaba circulando, ¿verdad? Pero una muy buena vacuna es. Perfecto, a vacunarse todos. Vamos a ver ahora las consultas. Hay mucha gente que está escribiendo y le quiere preguntar al doctor varias cosas. Vamos con esta primera consultita. Juana de San Antonio pregunta si se puede tener influenza más de una vez en la misma temporada. Y no, es imposible que en la misma temporada, si uno se aplicó, tenga, por ejemplo, influenza de entrada, ¿verdad? Ahora bien, si yo no estoy inmunizado y si hay circulación en nuestro país, por ejemplo, la influenza A, H1N1, me puedo enfermar por eso. Un mes después hay circulación de la influenza A, H2N2, sí lo puedo tener. Si no tengo la vacuna. Si no tengo la vacuna. Ya. O la influenza B, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, hay un abanico de enfermedades tipo influenza que le llaman, ¿verdad? Y ahí lo que la gente un poco confunde. Yo me vacuné, igual me engripé. Recordar que te protege contra las cepas más graves. Sí. Las cepas que pueden presentar complicaciones severas y las cepas que pueden producir incluso la muerte de los pacientes. El año pasado dijimos que 700 personas murieron en nuestro país, probablemente fueron un poco más. Que ¿verdad? podían haberse evitado esa muerte con las vacunas, y el Estado Dios paraguayo mío. compró las vacunas y lastimosamente la gente no se aplicó y perdimos también en cuanto al costo. La diferencia entre la vida y la muerte de mucha gente es esta vacuna de la influenza que ya está y que hay que vacunarse.
¿Es así? Es así, es muy cierto. Vamos con esta otra consultita, por favor. Pablo de Luque quiere saber cuánto tiempo dura el virus de la influenza en el aire o en una superficie. Ahí fue. Bueno, para el virus de influenza puede permanecer en el aire en un lapso de entre 6 horas e incluso en una superficie hasta 12 horas. No dura tanto como el COVID, por ejemplo, ¿verdad? Porque tiene unas características morfológicas que hace que el virus solamente esa cantidad pueda durar en el tiempo, ¿verdad? Entonces, pero el tiempo es suficiente para que uno se pueda contagiar, ¿verdad? Por eso que la mejor estrategia es estar inmunizados para tener los anticuerpos necesarios para neutralizar si el microorganismo ingresa y no tengamos una forma grave, ¿verdad? Sí. O si desarrollamos sea una forma extremadamente leve y que no podamos contagiar, ¿verdad? Pero puede quedar hasta 12 horas por el celular, puede quedar si yo estornudé y con la mano nomás hice esto y dejé ahí, después le paso el celular a mis hijos para entretenerles, ¿verdad? Que es lo que ocurre muy frecuentemente, o le damos la tablet, o el teléfono en la oficina, o la notebook y otro viene y usa, ¿verdad? El picaporte de donde todo el mundo comparten, ¿verdad? Son lugares que en 12 horas, nos pusimos a pensar cuántas veces un picaporte de una oficina, por ejemplo, tocan la gente. Dios mío, sí. Tenemos que ver, entonces, esos son lugares súper importantes donde tenemos que hacer la limpieza de estos lugares. Y en mi casa, si vivimos 6 personas y todo el mundo entran por la misma puerta, claro. Entonces hay que extremar los cuidados y vacunarse. Doctor, muchísimas gracias por estar acá, por tu tiempo, y siempre aprendemos algo nuevo contigo. Muchas gracias. Para mí siempre es un honor estar aquí, siempre estamos a disposición para lo que podamos colaborar en esto, y es un gusto siempre. Igualmente, y te esperamos en el próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.